Socialización, lineamientos para la detección y manejo de casos de COVID-19 en las IPS, Ministerio de Salud de Colombia. Propósito, orientar a las IPS para atención y manejo de casos sospechosos del COVID-19. Alcance, establecer la ruta de atención para detección y diagnóstico en caso de que los prestadores de servicios de salud detecten un probable caso. Recomendaciones de la OMS. Este es el marco normativo, el ABC de la sala cera, guía de la práctica clínica para la evaluación de riesgo y manejo de neumonía en niños menores. Demás normas. Definiciones, autoobservación, autocontrol. No las vamos a leer todas, ustedes después pueden detener el video y leerlas con detenimiento. Autocontrol con supervisión de salud pública. Contacto estrecho es el contacto entre personas con un espacio de menos de 2 metros en una habitación o en un área de atención de un caso de COVID-19 confirmado o probablemente durante un tiempo de 15 minutos o contacto directo con secreciones de un paciente infectado. COVID-19 es la nueva enfermedad. Aislamiento en cohorte, cuando se aísla una serie de personas del mismo síntoma. Aislamiento respiratorio, aislamiento por gotas. Estos aislamientos están en el protocolo de aislamiento institucional. Aislamiento por contacto, mascarillas N95. IPS SARS-CoV-2 es la versión del COVID-19. Las actividades institucionales, ¿cuáles son? Definir un plan de emergencia, lo que hemos hecho para revisión de los casos. El plan de contingencia debe tener una designación de talento humano y una forma de hacer la contención. Las actividades institucionales, identificar la capacitación, promover adherencia a las guías de infección respiratoria aguda, establecer un procedimiento de aislamiento dentro del policlínico, fortalecer las acciones de limpieza, desinfección y recolección de residuos, proporcionar a los pacientes sintomáticos mascarillas, higienización de manos y lavado de manos, identificar medidas de bioseguridad y garantizar el suministro para evitar la transmisión de infecciones respiratorias agudas. Cumplir con la notificación al Civigila, garantizar la información con el CRUE y con las EAPBs, garantizar la cantidad de insumos necesarios para toma de muestras y llevar y transporte de las muestras al INS. Definir la ruta de traslado de pacientes dentro del interior del policlínico en cuanto se definen casos sospechosos. Vías de acceso de atención. Un paciente que viene remitido de las puntas de entrada al país, puede ser marítimo, terrestre o aéreo. Puede venir del servicio de urgencias, donde se le hace un tamizaje con unas preguntas definiendo si estuvo en contacto con personas con el virus o si viene de un país donde haya una circulación del virus. En caso afirmativo, desde el TRIA se hace una alerta con el fin de iniciar un aislamiento. La persona se aísla en el punto definido en el policlínico. La valoración se completa en este sitio de aislamiento. Se evita en el aislamiento que ingresen pacientes, únicamente en casos realmente necesarios, y al acompañante se le brindan los elementos de protección necesarios. Esto está estipulado en la circular 05 del 2020 en este link que vemos acá. Actividad de atención en forma general. Todos deben mantenerse en aislamiento por contagio por gotas y por contacto. Como les dije, está en el protocolo de aislamiento. Para verificar la gravedad se deben analizar de acuerdo a la siguiente tabla: dificultad respiratoria, neumonía, sepsis, sintomatología gastrointestinal y signos neurológicos.
Acá los vemos en la tabla 1, respiratorios, disnea, expectoración, hemoptisis, gastrointestinales, vómitos, diarrea, neurológicos, confusión letárgica. Otras actividades de atención: administrar en los casos que sea necesario broncodilatadores asociados a la cámara espaciadora para evitar generación de aerosoles. Iniciar la administración de oxígeno en pacientes con dificultad respiratoria o shock con una máscara de filtro de exhalado, si es posible adjuntando el flujo hasta alcanzar una saturación ideal de acuerdo a las condiciones del paciente y la altitud del municipio. En caso de shock séptico, en caso de shock séptico deberá administrarle antibioterapia de manera precoz. Si el paciente presenta criterios de gravedad, valorar un traslado a la UCI. Realizar el manejo de líquidos en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave cuando exista evidencia de shock, ya que una reanimación agresiva con fluidos podría empeorar la oxigenación. Realizar diagnóstico diferencial con todas las posibles etiologías frecuentes que justifiquen el cuadro clínico del paciente. En este sentido, deberá valorarse el inicio del tratamiento para influencia estacional o para una infección respiratoria de origen bacteriano. Tener en cuenta la comorbilidad del paciente y evaluar si es preciso su tratamiento durante la estancia en urgencias. En caso de realizar procedimientos que generen aerosoles, se debe usar tapabocas N95 por parte del personal de salud. Importante, se debe restringir el ingreso de acompañantes a las zonas de aislamiento. Si es necesario, se debe dar los elementos de protección personal al acompañante. Adicionalmente, se debe tener un control de las personas que entran, un registro, qué actividades realizan en cada ingreso y los incidentes o accidentes que puedan ocurrir. Además, elaborar un listado de las personas con las que ha tenido contacto el paciente. Desde consulta externa, prioritaria o de la ARL, cuando la persona cumpla con la definición operativa de estos casos, se realizará aislamiento respectivo y remisión cuando la IPS no cuente con los suficientes capacidades de atención. El aislamiento que se implemente debe tener en cuenta los mecanismos de transmisión de gotas y transmisión por contacto. Y en el caso de procedimientos que generen aerosoles, se debe usar tapabocas N95, medidas encontradas en el Manual de Medidas Básicas para Control de Infecciones en el siguiente link del Ministerio de Salud. Definición operativa de casos. Un caso probable es un paciente con IRAC cuantificada 2. Se debe hacer una notificación en la ficha 348. Se debe indagar si viene de un sitio donde hay circulación del virus, si es un trabajador de salud que tuvo contacto con un posible paciente o si es un familiar o alguien que ha tenido contacto estrecho con un paciente con COVID-19. Y se deben aclarar los siguientes síntomas. Debe ser, bueno, si es afebril y si presenta y si está tomando medicamentos antiinflamatorios o acetaminofén, se debe informar a la Secretaría de Salud, al CRUE. La Secretaría debe solicitar que se haga el reporte al CIVIGILA y se debe enviar al Laboratorio de Salud Pública las muestras y a la IPS de referencia para estos laboratorios. En el caso 2, un cuadro sindrómico de infección respiratoria aguda leve o moderada se reporta en la ficha 346 del CIVIGILA. Se hace en la misma tamización si viene de un sitio de contacto con coronavirus, si es un trabajador de la salud o si es un familiar que ha tenido contacto estrecho con un paciente con COVID-19. Adicional, se le deben preguntar los siguientes casos para revisar su sintomatología: fiebre, tos, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga. Para aclarar el estado febril de la persona, indagar si está consumiendo medicamentos antiinflamatorios o acetaminofén y seguir las mismas recomendaciones. Informar a la EPS y a las EAPBs. La Secretaría solicita la notificación y enviar muestras al Laboratorio de Salud Pública. En el caso 3,
Vigilancia intensificada de infección respiratoria aguda grave. Basado en la definición nacional del evento respiratorio agudo grave, se especifica para la vigilancia en la siguiente definición: persona con infección respiratoria con antecedentes de fiebre y tos mayor a 10 días de evolución que requiere manejo intrahospitalario. Como un mecanismo temporal para la detección de posible circulación de COVID-19, las entidades deben asegurar la recuperación de notificación de los casos de Irak. Se debe hacer énfasis en la recuperación de muestras de Irak. Y se deben definir los siguientes criterios: diabetes, enfermedad cardiovascular, VIH, cáncer, uso de corticoides o inmunosupresores, EPOC, malnutrición y fumadores. Los casos de esta estrategia deben ser notificados en Irak 345. La definición de evento 346 y 348 puede modificarse de acuerdo a la circulación del virus. En el criterio 4, muerte por probable COVID, se deben tomar las muestras necesarias. Y en el criterio 5, paciente asintomático, es paciente que ha tenido contacto estrecho con pacientes infectados. Los casos de esta estrategia deben ser registrados en el formato seguimiento a casos de positivos de COVID-19. Este formato son las notificaciones, las fichas 346 y 348. Los criterios estos criterios pueden variar de acuerdo a la circulación del virus. Toma de muestra de entrega de resultados es todo lo que se debe hacer con las muestras, que lo analizamos desde el laboratorio clínico. Las medidas generales: de acuerdo a los criterios identificados en personas, se procederá así: 1. Valorar integralmente al paciente. 2. Aplicar medidas de aislamiento del paciente. 3. Notificar inmediatamente las fichas del Civigila. 4. Cuando el prestador que recibe inicialmente al paciente no tenga capacidad, debe iniciar un proceso de remisión, teniendo en cuenta que la EAPB es quien debe enviar la ambulancia. 5. El prestador que recibe el paciente remitido debe valorarlo y solicitar muestra para el INS. El prestador con capacidades para diagnóstico debe solicitar las muestras y enviarlas al INS y a su laboratorio de referencia. Aplicar el tratamiento según el caso. Es importante resaltar que hasta el momento no existe un tratamiento específico. El médico que atiende el caso evaluará el riesgo del paciente para definir su internación o atención en el domicilio. De acuerdo con los criterios identificados, en las personas se procederá así. Deberá considerarse la internación de personas con alguna de las siguientes condiciones: condición socioeconómica o geográfica que impida realizar seguimiento, pacientes que no están suficientemente estables, cuidadores inapropiados o inexistentes, paciente y otros miembros del hogar que no tienen acceso a equipo de protección personal, miembros del hogar que pueden ser infectados, personas mayores de 60 años, niños pequeños, mujeres embarazadas. Se debe continuar el abordaje institucional del caso en internación con las medidas de aislamiento ya vistas. En caso confirmado del COVID por laboratorio, se debe prolongar la hospitalización o el aislamiento por 7 días mínimo. Una vez se haga el egreso, se debe hacer un seguimiento a la recuperación del paciente. Generar un seguimiento epidemiológico con las entidades territoriales y las EAPB. Si se define internación, deben tomarse los criterios del caso 1. En los casos que se decida manejo en domicilio, se deben aplicar las recomendaciones dadas en Lineamientos para el manejo de aislamiento domiciliario, dado por el Ministerio de Salud, en el siguiente link. Cuando se presente una muerte, se deben tener en cuenta las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud en el siguiente link. En medidas generales: seguimiento estricto supervisado por parte de personal médico, identificación de signos de alarma, comunicación de resultados de laboratorio y otros paraclínicos. Se reitera que estos lineamientos pueden ser modificados de acuerdo a la evolución del virus. Ante cualquier inquietud, por favor nos debemos comunicar en Bogotá a este número, en línea gratuita nacional, al INS en este celular y en la Secretaría de Salud en este link. Con las EPS, acá tenemos el listado de EPS con los teléfonos que nos atenderán los casos de COVID.
con vía, acá lo tenemos resaltado. Estas son las referencias bibliográficas del documento que nos presenta el Ministerio de Salud. Muchas gracias.